Pueden ver aquí que los capitanes de todos estos buques tomaron una decisión sabia de no tratar de cruzar el bloqueo. Como he mencionado, 13 buques tomaron la sabia decisión de devolverse. Y a medida que mantenemos este bloqueo bajo instrucciones del secretario y del presidente, cualquier buque que no cumpla con las órdenes sentirá las consecuencias. Hasta el momento no se ha requerido abordar ningún buque. Quiero recordarles que también estamos realizando operaciones similares de interceptación marítima en el Teatro de Operaciones del Pacífico contra buques que salieron de la zona antes del bloqueo. Antes de pasar al almirante Cooper, quiero hablarles brevemente acerca de los hombres y mujeres que están manteniendo este bloqueo, marineros, infantes de marina y nuestras fuerzas de superficies y destructores. Cuando hablamos de un destructor estadounidense, es importante que ustedes y el país entiendan su capacidad. Un destructor clase Burl tiene más de 500 pies de largo, un desplazamiento de 9.000 toneladas y es como un coche de carreras para la Armada. De sus turbinas pueden desplazarlo a más de 30 nudos. Estos buques están dotados de misiles antiaéreos, superficie, munición antisubmarinos, cañones, equipos de guerra electrónico y helicópteros, extendiendo el alcance y capacidad de cada uno de estos destructores. Pero el arma más importante en en estos buques son los militares estadounidenses. Ellos pasan muchas veces meses en alta mar y han estado por meses en esta operación. Están operando en preparación continua, 24 horas al día. Hace calor en las salas de máquinas, donde se mantiene el suministro de energía para el buque, listos para actuar por instrucciones del puente. Allí tenemos personal maniobrando tácticamente y en alerta continua en un espacio marítimo siempre congestionado. Y ahí están ocurriendo muchas cosas. Es como tratar de manejar en un coche de carreras por el estacionamiento de un supermercado repleto de chicos cuando uno trata de buscar a quien está tratando de evadir el bloqueo. En el centro de comando, el centro táctico del buque, allí es donde se toman las decisiones. Frente a cualquier amenaza, estos jóvenes marineros están tomando decisiones en tiempo real sobre cómo identificar estas amenazas y siempre responden. Estos buques son operados por el personal más joven de nuestra Armada. Todos, desde el timonel hasta los vigías, bordean los 18 o 19 años y tienen la responsabilidad de manejar estos rápidos buques sin golpear nada. Los oficiales al mando son quienes le dan al timonel la orden de hacia dónde enfilar su buque para ejecutar las misiones encomendadas por el secretario y el presidente. Este es un personal altamente entrenado, con líderes increíbles, a quienes se les han encomendado graves responsabilidades y me llena de orgullo y humildad nuestra Fuerza Armada. Estos marineros tomaron el camino más difícil y han respondido todos los días. Finalmente, como suelo ser, quiero destacar uno de esos casos en el día de hoy y quiero recordar a nuestros caídos. Hoy recordamos al señor que murió en la batalla de Okinawa en 1945. Murió cuando estaba combatiendo un incendio con otros 31 efectivos, cuando dos kamikazes golpearon su buque. Él murió una semana después de su cumpleaños número 22. Hoy recordamos a Thompson y a todos los que nos dieron su ejemplo. Y esos marineros que están allí trabajando en este momento tienen ese coraje y determinación heredados de esos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, aplicándolos a las tareas que tienen que desempeñar cada día. Ahora quiero dejarlos con el almirante Cooper, quien nos dará un reporte de su reciente viaje a la región. Buenos días, señor secretario, gracias por la invitación. Gracias, jefe.
Es un honor estar aquí representando a más de 50.000 efectivos movilizados en el Oriente Medio. Es excelente tener la oportunidad de destacar el enorme esfuerzo de nuestra fuerza de combate y la cooperación que sigue creciendo. Ayer completé mi segundo viaje a la región en los últimos 15 días. Dos visitas diferentes. Una durante operaciones defensivas contra Irán y este viaje más reciente en medio del alto el fuego. En ambos casos visité al personal en más de 15 lugares, en un espacio que cubre gente de Florida y Arizona. La calidad de nuestro personal se nota. Debió reconocer a más de un centenar de efectivos por su desempeño y en cada interacción con estos jóvenes me siento profundamente inspirado por su valentía, su resiliencia y su compromiso inquebrantable. Sus historias son notables. A veces vemos esto en televisión, pilotos de combate que han golpeado objetivos militares clave en Teherán y sus inmediaciones en más de 13.000 ocasiones. El personal que recibe a nuestras aeronaves, he escuchado sus historias. Estuve departiendo con nuestro personal que están aplicando tácticas en acciones de guerra. No voy a darles los detalles, pero estos jóvenes están abriendo un nuevo terreno. Es algo inspirador. Pudimos capturar algunos drones iraníes, los trajimos a Estados Unidos, los analizamos y nuestros equipos están utilizando inteligencia artificial para procesar caudales de información y siempre en este proceso hay seres humanos. Y hablemos de nuestros especialistas cibernéticos y de la Fuerza Espacial. No puedo darles detalles de su trabajo, pero tienen un impacto indispensable. Hemos hablado con personal en la región. No hay una fuerza armada con la capacidad logística de Estados Unidos. Este grupo hace un trabajo excepcional, moviendo miles de toneladas cada día. Hablé con el personal de defensa que ha derribado misiles iraníes. Mi mensaje para ellos es que sus acciones ciertamente han salvado miles de vidas en el Oriente Medio en medio de furia épica.